Es domingo, viajeros. Oigan, hoy es domingo y es un día perfecto para mostrarles dos lugares increíbles de Buenos Aires. El barrio más viejo y el barrio más nuevo. Así que vamos a conocerlos. Primero hacemos la parada en el más viejo, que es San Telmo. San Telmo es uno de los barrios más pintorescos y con personalidad de Buenos Aires. Es también el barrio más pequeño de la ciudad, famoso por su mercado de pulgas de los domingos. Pero antes de recorrer los puestos, iremos al Zanjón de Granados para conocer la interesante historia del barrio. En San Telmo antiguamente vivían familias muy ricas y vivían en casas como esta, que eran unas mansiones, casas gigantescas. Esta era una casa de una familia española de muchísimo dinero, como muchas que vivían aquí en San Telmo, pero luego llegó una epidemia de fiebre amarilla en 1871 y murieron 14,000 personas. Por lo tanto, la gente rica se movió hacia el norte, a lo que ahora es Recoleta y Palermo. Entonces aquí llegaron muchísimos inmigrantes y como eran tan grandes estas casas, en lugar de vivir una familia, vivían muchas. Aquí llegaron a vivir 23 y se conocían como conventillos, o en México les llamaríamos también vecindades. Aquí vivían las familias, compartían la cocina, los baños y convivían, cada cuarto era para una familia. Este lugar está restaurado espectacularmente, se llama el Zanjón de Granados y pueden conocer toda la historia de los conventillos. Y además, cuando hicieron la restauración, descubrieron túneles donde pasaba un antiguo arroyo, antiguas aljibes y cisternas, la verdad increíbles. Abajo no te dejan tomar fotos, que porque dice el dueño que si dejan tomar fotos se va a perder el misterio y la gente no va a querer venir. Espero que en un futuro dejen tomar fotos, pero está muy bonito el lugar. Cuesta 200 pesos entrar y son con visitas guiadas y la verdad está muy interesante y la restauración está de lujo. A ver, vamos a ser claros. San Telmo los domingos es la onda. No solo por su mercado, sino también por la gente que se reúne. Hay muchísimos puestos callejeros que ofrecen de todo, desde antigüedades y libros usados hasta artesanías, y todas esas cosas que se te antoja comprar, te las compras y luego no sabes dónde ponerlas. El barrio tiene mucha personalidad y además de los puestos hay un montón de establecimientos con objetos interesantes. Aquí lo mejor es dedicarle buena parte del día para que recorran todo con calma. Hay muchos artistas callejeros, bailarines de tango y hasta uno que otro borracho llorando penas. Lástima abandonar mi corazón. Esta es la famosísima Plaza Dorrego, el centro neurálgico, corazón de San Telmo. Y aquí es donde se pone la feria, bueno, en todas las calles, pero aquí digamos que está como las antigüedades. La verdad, hay muchísimos lugares donde pueden encontrar cosas interesantes para que lleven a casa de recuerdo. Antigüedades, souvenirs, hay materas de Mafalda, porque este es el barrio de Mafalda. Hay de hecho un mural muy famoso de Mafalda que lo vamos a ir a buscar. Por aquí en esta plaza hay mucha vida, hay gente que baila tango, gente que canta y ya, es todo lo que les tenía que decir. Pero vamos a buscar a Mafalda. Además de caminar por las calles y el mercadito que se pone los domingos nada más, métanse a los pasajes y a los muchos mercados que hay sobre todas esas calles. Hay también museos y muchas cosas que ver y opciones para comer. Vale mucho la pena, van a encontrar, hay un montón de cosas increíbles que pueden encontrar. La verdad, estoy fascinado, llevo muchas horas aquí buscando, moviendo, haciendo, porque quiero todo, me quiero llevar todo a mi casa. Wow, miren, yo tenía de estos cuando era niño, las coquitas. Aquí en estos puestos está la infancia de miles de personas, de muchas épocas. Miren, viajeros, este puesto, aquí hacen los mates y si quieren, le graban lo que tú quieras. A mí un seguidor me regaló uno con el logo de Alan por el Mundo y me encantó. Cuestan 50 pesos. Ay, los de allá cuestan 30. Oye, muy bien, ¿eh? Miren, viajeros, este es el Paseo de la Historieta, que rinde homenaje al humor, la creatividad y la autocrítica que distinguen a los artistas en todo el mundo, los artistas argentinos del cómic. Aquí empieza, donde está Mafalda, que todo el mundo se toma fotos en una banca, la verdad muy bonita, y pueden seguir, si lo desean, este recorrido que los lleva hasta el Museo del Humor. Y ahí hay una tienda que venden todo sobre Mafalda y sus amigos.
Se les va a contar una triste historia, viajeros. Me recomendaron un lugar que se llama La Pulpería en San Telmo para comer. Entonces iba yo camino a la pulpería, pero se me atravesaron como 7,000 puestos con cosas maravillosas, de las cuales no compré ninguna. Y pues ya no llegué. Es decir, se me hizo tarde, entonces ya mejor me regresé para mostrarles otras cosas y llegar al barrio más nuevo de Buenos Aires. Y el que según me dijeron es el más caro para vivir. Y esto es Puerto Madero. Este es el Puente de la Mujer que abrió en el 2001 y aquí les quiero contar un poquito sobre la historia de Puerto Madero. Buenos Aires es un puerto, por eso a la gente que vive aquí se le conoce como porteños. Y a finales del siglo XIX el gobierno de la ciudad tenía un proyecto para crear el Gran Puerto de Buenos Aires y lo ganó un señor de apellido Madero, por eso se llama Puerto Madero. Y en un proyecto muy controversial, muy costoso, porque todo esto es terreno ganado al mar, el río, digamos... El río de la Plata estaba más para allá, pues. Y se construyó, se terminó y como 10 años después resulta que no salió tan bueno porque los buques iban creciendo de tamaño y ya no cabían. Entonces se construyó el puerto nuevo. Y por ahí de los 80s, 90s dijeron ¿qué vamos a hacer con Puerto Madero? Entonces lo convirtió en una zona residencial. Hubo varios arquitectos internacionales y urbanistas que estuvieron involucrados en desarrollar esta área y es hoy por hoy la zona más cara para vivir en Buenos Aires. Muchos la llaman la Manhattan de Buenos Aires y está padre pasear aquí, está divertido y también hay restaurantes por ahí donde pueden comer y yo acabo de comer uno que se llama la Focaccia la Parolaccia y está bueno, es italiano. Fíjense, hay una cosa muy buena aquí en Argentina, es que a los argentinos les gusta comer muy bien y la mayoría de los restaurantes tienen muy buenas calificaciones. No es barato comer en Argentina, pero van a comer bien, se los aseguro. Y yo me comí unos ñoquis que la verdad estaban buenos, pero el chiste aquí es pasear y está saliendo el sol, entonces espero que haya un bonito atardecer y hay varios lugares que veré. Hay aquí un señor bien payaso. Ay, viajeros, a ver, tengo una cuestión, es que siento que no estoy grabando lo suficiente aquí en Buenos Aires porque estoy como embobado. O sea, yo disfruto, camino, veo, platico con la gente, pero siento que la mejor parte de mi viaje por Argentina no lo estoy grabando porque me lo estoy quedando egoístamente. Lo que me gusta de Buenos Aires y lo que me ha enamorado es que es todo eso que no me contaron. Y incluso los mismos porteños, y lo he mencionado en Twitter si han seguido mi viaje en tiempo real, se la han pasado asustándome de que, ay, Alan, cuidado con tu cámara, y roban un montón y todo. Y sí, a ver... Buenos Aires ha vivido un incremento en la inseguridad en los últimos años, pero vivo en el DF, o sea, y hay que tener obviamente sentido común, observar, andar ahí con cuidado. Uber ha sido increíblemente útil porque luego los taxis aquí tienen fama de, si bien no de ladrones y un poco tranzas, de que te dan vueltas para cobrarte un poco más. Solo le quiero decir a los porteños que no asusten a los viajeros porque la ciudad está increíble y obviamente te puede pasar algo como en muchísimas partes del mundo, pero como dijo esa señora que conocí en San Blas, hasta sentado se muere uno. Entonces no hay que tener miedo, hay que salir, hay que disfrutar y no asusten, no asusten. Los he traído a Tigre, que es un lugar que ustedes me recomendaron mucho y la gente me decía, ve a Tigre, ve a Tigre. No, o sea, no me lo puedo ni comer, ve. Ustedes son mi pareja esta noche porque no tengo con quién bailar. Entonces ustedes están bailando tango conmigo, que me sale espectacular.